Hoy estamos muy emocionados con nuestro primer programa en este formato. ¡Bien! Bienvenidos. Totalmente feliz. Sí. Coquibacoa Tour, con 25 de años de experiencias y vivencias en el mundo del turismo y en muchas actividades, y su brazo comunicacional, los Andares de Coquibacoa, que ha compartido tantos escenarios en diferentes sitios, ¿no? Aquí nosotros en este formato ahora lo que queremos es llevarle una información fresca, veraz y que sea de su agrado. Siempre con el estilo que a nosotros en Coquibacoa nos ha caracterizado y que a la gente les encanta. Entonces, se llevó el aplauso. Me acompañan hoy en estos andares, ahora en este nuevo formato, Linor y Fermín. Hola. Saludos y bienvenidos. Melissa Mercado. Hola, hola. Espero que nos vean siempre. Y quien les habla, Gilberto Almarza. Allá tras la cámara, dirección y producción, Grecia Mendoza. ¡Eso, Grecia! ¡Gracias! La maga de toda la tecnología. Así ¿Verdad? es. Entonces comencemos de una vez y síganos porque es una... vamos a contar nuestras experiencias durante estos 25 años y vaya que son muchas veces. Sí, Bastante. bastante. Si de experiencias hablamos, podemos quedarnos un buen rato. Sí. Sí. En esta nueva versión, nuevo redimensionamiento de Andares de Coquibacoa, los vamos a llevar por todo un recorrido gastronómico, cultural, de experiencias, de vivencias, invitados, o sea, todo lo que día a día emerge y surge y sucede en cuanto a turismo y todo lo conexo al turismo. Hoy específicamente vamos a comenzar hablando de nuestro recorrido Guayana en 3 tiempos históricos. Esta idea de realizar de llevar a concreción esta idea de un podcast o este formato de Andares de Coquibacoa, en cierta forma surge porque nos atrevimos a diseñar este recorrido y queremos desmenuzarlo junto a ustedes. Entonces los invitamos para que en este primer capítulo no nos dejen de ver y por supuesto estén atentos a los siguientes. Guayana en 3 tiempos históricos. Para empezar, nos tocó excavar la historia, ¿sí? Casi que capa a capa. Y realmente es lo que nosotros presentamos en nuestro recorrido y en este podcast te lo vamos a informar. El primer tiempo histórico, que es el que estamos viviendo el día de hoy, el que vamos a contar el día de hoy, está relacionado a los tiempos prehispánicos, ¿sí? El segundo tiempo histórico, que ya lo van a ver en el próximo capítulo, entonces nos vamos hacia la época de la colonia. Y en el tercero está referido a lo que es la época de independencia. Entonces imagínense todo lo que nosotros debimos primero estudiar, adaptarnos a las circunstancias, o sea, casi que cuando uno habla de Ciudad Guayana, uno se imagina y toda la población y mucha gente que visita o que quisiera visitar la ciudad, se imagina que es mero concreto y mero acero, ¿sí? Nuestros ríos y ya. Y resulta que antes de ver esta ciudad tan bella y tan hermosa como fue construida en los años 60, ¿qué había antes de eso? Creo que esa fue la primera idea que nos planteamos, ¿no? Exacto. Y por eso nació el recorrido Guayana en 3 tiempos. Entonces, en este primer momento histórico, nosotros comenzamos a indagar y es lo que hoy van a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban acá? ¿Quiénes eran? ¿No? Esos pueblos originarios que nacieron acá y que construyeron, por supuesto, una ciudad antes de nosotros conocer, que construyeron con lo que tenían en su momento, con las técnicas que tenían en su momento, con lo que conocían y con lo que fueron aprendiendo en ese tiempo, construyeron una historia, y una historia que hoy nosotros les vamos a contar. El capítulo de hoy, tiempos precolombinos. Querido Gilberto, tú que has investigado tanto sobre este tema, cuéntanos, ¿qué nos tienes por ahí? Sí, desde hace mucho tiempo todo el equipo nos hemos propuesto a estudiar y investigar
cosas, no solamente de Guayana, pero en este momento nos encanta investigar porque nos va a dar un arraigo por esta tierra. Es Así bueno es. saber que desde la época del Paleoindio ya habían comunidades nómadas de tránsito que andaban por acá. Les estoy hablando de 12.000 años atrás. 12.000 años atrás ya habían comunidades. El camino a saber por qué pasa eso es porque se encuentran en los arqueólogos, en sus investigaciones, han encontrado utensilios y herramientas líticas, ¿no? Que nos dicen, cuando se le hace la prueba del carbono y se hacen sus investigaciones, nos dicen que tiene esa data. Entonces, imagínense 12.000 años atrás, gente de tránsito por esta región tan grande. Las muestras arqueológicas de ese momento se han encontrado por la parte de los Olivos, acá mismo en el Parque Cachamay, y toda esta zona ha sido bien nutriente de muestras arqueológicas. Como les digo, esto nos lo dice las herramientas líticas o óseas que se han encontrado en esta zona. Claro, ya un momentico quizás, porque a veces sucede en muchos temas que hay unos términos que desconocemos o que quizás tenemos una noción así como un poquito vaga. Lo que comenta Gilberto de las herramientas líticas y óseas, las líticas son las que fueron hechas con piedras, con rocas, que se encontraban en el lugar. Y las óseas, bueno, la misma palabra lo dice, instrumentos o herramientas que estaban hechas con huesos, ¿ok? Y entonces, como bien comenta Gilberto, estas herramientas permiten visualizar o tener una idea, perdón, de cómo llevaban ellos su vida, una idea de más o menos esa tecnología, o sea, cómo iban avanzando, qué tan creativos y o sea, cómo vivían. Por eso es que son tan importantes en cuanto a temas arqueológicos, porque nos permiten más o menos visualizar para atrás de dónde venimos y cómo hemos llegado a lo que hoy por hoy somos. Sí. Fíjense que para tener una estimación de los tiempos, ¿no? Las pirámides tienen 5.000 años de antigüedad. 5.000 años de antigüedad. Y nos acabas de decir que aquí había 12.000, ¿no? 12.000, ¿no? ¿Verdad? Entonces imagínense Egipto, cuando estaban colocando el primer bloque, ¿no? Y aquí tenían como 6.000 años caminando gente por acá, ¿no? No es que en Egipto no había pobladores, sí había, pero las pirámides se hicieron hace 5.000 años. ¿Saben pero ¿saben quién anda por allá por Egipto y en el desierto? ¿Quién? Los camellos andan por allá. Ellos sí estaban. Sí, andan por ahí. Un buen dato. Sépanlo. Eso también fue investigado para este. Bueno, Sí. no, pero no nos dispersemos, ¿vale? Yo digo que no nos dispersemos. Caramba. Ya hablamos del paleoindio, ¿verdad? Ahora, en la época del medio indio y el neoindio, ya hay en estas comunidades, ya en estas tierras, se encuentran comunidades organizadas. Comunidades que ya estaban practicando la agricultura, porque las primeras comunidades eran recolectoras, caza, pesca y recolectar. Aquellas que hablo del paleoindio, ¿no? Ya en el medio indio conseguimos con comunidades la tradición Cachamay, la tradición barrancoide, ¿verdad? Que ya se establecen acá y ya empiezan a manejar la agricultura, empiezan a tener unos asentamientos estables. Más estables, dejan de ser tan nómadas. Fíjense que acá mismo uno encuentra muestras arqueológicas aquí cerquita, aquí mismo. Y allá hay unos montículos que son similares a los que están allá en los llanos, ¿no? Entonces, eso nos dice que estas comunidades ya del medio indio y el neoindio tenían una comunicación con todas las poblaciones. El Orinoco y todos sus afluentes es una gran autopista, sigue siéndolo, pero en ese momento era la gran vialidad que llevaba a todas las comunidades indígenas, desde Colombia, el Amazonas,
se comunicaban. A veces tenemos las ideas de que las comunidades indígenas vivían como muy aisladas una de otra. No, era un comercio vivo, unas comunidades prósperas. Nosotros en la isla de Fajardo, que la tenemos acá en el Orinoco, conseguimos muestras de barrancoides muy interesantes. Y esa muestra de barrancoides, la principal muestra está en el delta, en Barrancas, del Orinoco. Y esas muestras llegaron hasta todo el Caribe. Entonces a veces se consiguen todas esas islas del Caribe, muestras que se parecen a las de acá. Y es que en ese momento, por decirlo así, fuimos hasta exportadores de cultura, la tradición barrancoide. Vamos a aclarar un poquito el tema de los tiempos. Usted nos está comentando sobre la época del Mesoindio, del Paleoindio y del Neoindio. En orden cronológico, lo primero es el Paleoindio. Si ven que yo estoy viendo aquí, es porque, a ver. Sí, sí, hay que ubicarse. Ajá, No por favor. fácil, a veces. Ok, en el Paleoindio, 3000 años antes de Cristo hasta 5000 años antes de Cristo. ¿Ok? Ajá. Ajá. Ya me van siguiendo allí la idea. 30.000 años antes de Cristo hasta 5000 años antes de Cristo. Luego viene el Mesoindio, ¿ok? 5000 años antes de Cristo hasta 1000 años todavía antes de Cristo. ¿Sí? Okay. Y luego el Neoindio, ¿ok? 1000 años antes de Cristo hasta 1500 después de Cristo. ¿Sí? Son los tiempos que se vivían en nuestra Venezuela, en nuestra América, en lo que este territorio geográfico que nosotros conocemos hoy como América y por supuesto nuestro país. En ese tiempo, ¿ok? Se vivía, en ese tiempo habían pobladores acá. Eso es para que estemos clarísimos en la explicación que nos estaba dando hace un ratito. Conecta con la aventura. Síguenos como @coquibacoatours y @Andares de Coquibacoa. Para mayor información, comunícate al 0414-872-7641. Sí, es que a veces se nos complica un poco entender la historia cuando solo nos ubicamos en un espacio geográfico y no en paralelo al resto de los espacios geográficos. Entonces, cuando ya más o menos tenemos esta referencia de que en Egipto, estos 5000 años, aquí habían ya 12000, esto que nos está comentando Linoris, entonces nos hace entender de mejor forma la historia. Sí, esos procesos históricos que no solo tienen que ver con cómo los humanos nos adaptamos a, ¿no? Sino que también tiene que ver cómo el medio ambiente se va adaptando a, ¿sí? Y por eso, creo que a veces no alcanza siquiera a nosotros imaginar lo que en el año, por allá, 300.000 antes de Cristo podía estar ocurriendo aquí. Es correcto. Sí, así es. Definitivamente. Definitivamente. Pero es una tierra realmente con una historia muy rica, una historia ancestral. De hecho, el macizo guayanés es una formación milenaria. Entonces, y cuando ya hablamos de ese arraigo desde hace 12.000 años atrás, Claro. Vaya que es una tierra que tiene su Portentosa, robusta. Sí. ¿no? Entonces, Sí. es importante. Fíjense que en el Neoindio, cuando se habla que se termina en 1500 después de Cristo, ¿no? Ajá. Es porque es la fecha que ya llega los europeos a la América y se corta, pues esa es una data que colocan los arqueólogos, los estudiosos, los antropólogos, y nosotros en este caso, pues haciendo uso de estas formas de medir tiempos y etapas, ¿no? Queremos explicarle esto. Entonces se termina en 1500 porque llegan los europeos. De hecho, ¿saben? Una cosa que siempre, cuando llegó Colón allá en Santo Domingo, que lo que hoy es Santo Domingo, ¿no? Y después pasaron muchos años en llegar acá a estas tierras, ¿no? Pero fue el mismo impacto, porque los que vivían por estas tierras, o más allá en el Amazonas,
no sabían pues que eso había ocurrido. Claro. Entonces, ese mismo impacto que se habla del 12 de octubre, ¿no? Entonces ocurrió durante mucho tiempo La misma reacción. la misma reacción, claro. ¿me entienden? ¿No? Ajá, Entonces, ajá. lo que siempre hablamos, que la historia, Interesante, sí. sí, la historia hay que vivirla, ¿no? Porque el libro está ahí, te sirve de referencia, te educa, pero hay que ponerse un poco creativo con las cosas que han sucedido, basándose en lo que sucede. Y definitivamente analizarlas, porque no es solo, como dice usted, no solo el hecho del dato del libro y ya, pero si comienzas a analizar realmente qué ocurrió, wow, son muchas las sorpresas sí, que te puedes comprendes encontrar. como lo grande que ha sucedido y acontecido en este espacio, por ejemplo, que es una de las cosas que quisimos destacar con el recorrido histórico, con el recorrido Guayana en 3 tiempos históricos. Esa parte de Guayana, esa parte del estado Bolívar que está colmada de historia y que cuando nosotros visitábamos antes el Parque Cachamay, solamente pues nos embelezábamos con las cascadas, El enfoque con natural. el río. Bueno, yo estoy aquí y mientras mis compañeros hablan, dan sus opiniones y todo eso, yo lo que estoy viendo son los árboles porque es que te cautiva. Pero ¿qué sucede? Que aquí, cuando vengan a visitar nuevamente el Parque Cachamay, piensen que están pisando una tierra con un legado histórico, bueno, gigantesco, y uno a veces no está consciente, y como dice Gilberto, lo importante de que esto nos causa, nos lleva a arraigarnos más, a amar más esta tierra. Y es que es uno de los motivos por los que diseñamos el recorrido, llenarnos más de amor por esta tierra. Y es de los impactos siempre positivos que va a causar el turismo, ¿sí? Uh-huh. El arraigo, ¿no? El arraigo no solo en quien ejecuta, organiza la actividad, que es lo que nos pasa a nosotros día a día, sino el arraigo también en quien viene a visitar y a conocer y entonces tiene una perspectiva ya distinta del lugar y del espacio donde está llegando, como dices tú, pues aquí en adelante. Y por ejemplo, estas personas que nos acompañaron, que fueron geniales, maravillosas, que nos han acompañado ya en nuestros recorridos, ¿sabes? Tienen una visión distinta. Totalmente. Y de hecho te lo van diciendo, es tan sorprendente y era tan sorprendente ver esas caras de emoción cuando llegamos al Parque Cachamay y no era solo el espacio ambiental como está ahorita organizado, sino a explicar todo esto que ya ustedes están conociendo un poco sobre el tema histórico. Entonces las caras de impacto eran tan geniales que uno decía, bueno, valió la pena el esfuerzo, el fruto lo dio porque definitivamente ¿qué queremos lograr? Un poquito más de arraigo en las comunidades, un poquito más de arraigo en nuestros ciudadanos, en nuestros visitantes, en los turistas. Bueno, sí, creo que al menos en este capítulo número 1 le contamos que lo que ocurrió acá cuando hicimos el recorrido Guayana en 3 tiempos, efectivamente fue así. Efectivamente. Y nace con como dices tú, con esa idea pues de llevar más allá de lo que es el parque como tal, ¿no? Sino que la gente sepa que hay una historia, y una historia viva, porque la historia se está escribiendo cada día, ¿no? Este primer capítulo, tiempos precolombinos, ¿verdad? En el segundo capítulo vendrán los tiempos coloniales. Y el tercer capítulo, el tiempo de independencia. Entonces, bueno, la invitación es a que no se pierdan los siguientes capítulos y por supuesto a que nos contacten para poder hacer el recorrido Guayana en 3 tiempos históricos. Los esperamos y fue un placer para nosotros pues poder compartir estas ideas. Los esperamos de manera doble. Nos siguen para que sigan viendo nuestros podcasts y nos contactan para que hagamos el recorrido. Y desde acá, en el Parque Cachamay, hoy cerramos nuestro primer capítulo y los invitamos a que nos sigan. Este programa llega a ustedes gracias a Steel Gym, Gente Proactiva, Casa Viva, GA Servicios, Guayana Arte y Coquibacoa Tours.